Armando Manzanero. Puede que se haya hecho famoso por cantar "Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones", pero también aprendió a dar un gran impacto en el mundo de la música. Desafortunadamente, su existencia terminó a finales del 2020 por complicaciones del COVID-19 a la edad de 85 años. Así que si bien sus boleros son algo que recordaremos para siempre, su familia y específicamente sus hijos tendrán algo más para recordar. Es reconocido como uno de los mayores compositores en la historia de Latinoamérica. Sí. Fue apodado el alma romántica de México. Sí. Nació en Tikul, un estado de Yucatán, en 1935 y empezó a escribir canciones en 1950 cuando tenía 15 años. Era muy querido por muchos que bailaron y se enamoraron de sus baladas. De hecho, su canción "Adoro" es descrita por muchos como la joya de su catálogo. Sí, de su catálogo. Y estas palabras son claves para entender hoy en día las disputas entre sus hijos por el catálogo de música. Manzanero escribió 400 canciones románticas, sí, 400. Es el ganador del premio Lifetime en 2014 y de muchos premios Grammy latinos, pero ciertamente es recordado por su impacto en la música latina. Su mayor logro seguramente fueron sus hijos a nivel personal. Y eso despierta cierto halo de curiosidad de saber de los retoños de ese gran cantante, si se dedican a la música o algo más. Y es que un hombre que siempre le cantó al amor, que fue una de las más grandes de sus inspiraciones: las mujeres. Sí, a lo largo de la vida el cantautor yucateco tuvo varias relaciones románticas que casi siempre acabaron en una boda. Se casó 5 veces. Su primer gran amor sería en 1957 cuando se casó por primera vez con María Elena Arjona Torres, su primer gran amor de juventud. Se conocieron cuando tenían 14 años y llegaron al altar luego de 6 años de novios y tuvieron 4 hijos: Marta, María Elena, Diego y Armando. Pero se divorciaron en 1970 cuando el amor se les acabó. Pero a pesar de su ruptura, quedaron siendo buenos super amigos. Así que su hijo mayor lo colocó en honor a él mismo, Armando. Pero Armando no le sacó nada a su padre con respecto a la música, pero sí al físico. Porque como sabrán, solamente uno de todos los hijos que tuvo, Armando Manzanero, se dedicó a la música. Y no fue precisamente Armando el mayor. Después de Armando nació María Elena, la primera hija del compositor. Al igual que el resto de sus hermanos, optó por un camino completamente fuera de la industria de la música, dedicándose al servicio público. Vive como ellos, en Yucatán, con su familia, y muy poco se sabe de ella, así como del resto de los Manzanero mayores. Sin embargo, se dice que María Elena hizo una aparición pública en 2018, donde compartió escenario con su padre en el concierto Tributo a Mérida. Y volvió al ojo público cuando su padre tuvo que ser hospitalizado por COVID-19 y estuvo en contacto con los medios para dar actualizaciones sobre su estado de salud. Su otra hija mayor es Marta Manzanero. Como el resto de su familia, Marta vive en Mérida, Yucatán, y muy poco se sabe de su vida, al igual que su hermana María Elena, y de su trabajo mucho menos. Sin embargo, es muy activa en las redes sociales y sabemos que le gustan mucho los animales. No tiene miedo de hablar de su padre y fue una de las personas que estuvo en mayor comunicación con los medios cuando su salud empeoró. Es también la única que ha llegado a compartir fotografías de su papá y de su familia. Luego está Dieguito. De todos los hijos de Armando Manzanero, Diego es quien definitivamente prefiere mantenerse fuera del ojo público. Y es por esa razón que mantiene un perfil muy bajo, incluso en redes sociales. Es el último hijo que tuvo el compositor y María Elena Arjona. Manzanero. Recordemos que se separó de María Elena Arjona en 1970 y desde entonces viviría un sinfín de romances. Sin embargo, aterrizaría en un banco y no precisamente
por hacer alguna transacción, no. Encontró el amor en María Teresa Papiol Marousso, una empleada del banco, en el cual tenía una gran cuenta, a quien se dice el maestro, entre comillas, conquistó con sus composiciones. Total, sea por lo que fuere como la hubiese enamorado, terminarían casándose en el año 1991. Lamentablemente aquella relación la terminaron 7 años después, en 1998, igualmente en los mejores términos. Así que para mediados de los 90, Manzanero ya se había casado 2 veces y tenía 4 hijos con su primera esposa, la cual se separó en 1970. Pero en 1972 había caído en un amorío con Cristina Blum, y aunque nunca se casó con Cristina Blum, sí tuvo un hijo llamado Juan Pablo Manzanero Blum, que hoy en día es el único heredero de su talento musical, o al menos eso es lo que nos ha demostrado. Nació un 12 de noviembre en la Ciudad de México de 1972 y desde muy pequeño empezó a estudiar música. De hecho, fue su papá quien siempre lo apoyó, ya que fue el único hijo que quiso seguir sus pasos. Cuando tenía 17 años conoció a Nacho Cano, sí, el de Mecano, quien le produjo su primer disco, Cruz en el Andén. Hizo más álbumes, ofreció más conciertos y asistió a programas de radio y televisión, tanto en México como en varias partes del mundo. Hoy en día es un importante productor para músicos y también ha trabajado en una televisora muy importante en México como director. Y es el más conocido, porque para muchos es el que guarda el legado de su padre. Tiene 5 hijos, de los cuales 3 se dedican hoy en día a la música, como su abuelo y padre. Y es que el 6º hijo de Manzanero sería Rodrigo Manzanero, y aquí la polémica, porque Rodrigo Manzanero fue el único hijo excluido del testamento de Armando Manzanero. Un testamento hecho entre 2010 y 2011, en el cual se dejaba por fuera. Y es que la historia de Rodrigo y de Mayca Manzanero es muy pero muy triste. Fueron los 2 hijos que tuvo Armando Manzanero con una desconocida modelo peruana, quien prefirió entregarlos a Armando, su padre, para que no le pudieran dañar su carrera artística como modelo. Rodrigo, quien nació en Perú pero se crió en México, de joven se vio involucrado en distintos vicios, como las sustancias, y mantuvo una relación muy tensa con su padre por años. Y es que a los 9 años se fue de la casa de su abuela, porque resulta y acontece que cuando tenía 2 años, su madre lo entregó a Armando Manzanero, a él y a su hermana, quien tenía 1 año. Los crió la mamá de Juan Pablo, María Cristina Blum, y los crió como hijos, tanto que Rodrigo le llega a decir madre cuando la ve. A los 9 se fue a vivir con la abuela, es decir, la madre de Cristina Blum, la mujer de Manzanero durante aquellos años 70, y le decía abuela. Así que literal, cuando era un adolescente se fue de la casa, cayó en los vicios y excesos y regresó a los 27. Sin embargo, su padre siempre lo ayudó, al punto de que en sus últimos años le regaló un departamento donde pudiera vivir, con escrituras y todos a nombre de él. Actualmente se desempeña como miembro de seguridad de un supermercado. Tiene poco contacto con el resto de sus hermanos, incluyendo con su propia hermana de sangre, con Mayca. Sí, Mayca. Es la menor y la última hija de Armando Manzanero, se llama Mayca. Y afortunadamente nunca ha tenido problemas de hablar con la prensa, tanto de su padre como de su vida personal. De hecho, es por eso mismo que sabemos que fue diagnosticada en 2017 con cáncer, pero sobrevivió. Tuvo COVID-19 también. Así que en las últimas 3 décadas de su vida, Manzanero dedicó a 2 cosas: a cantarle el amor y enamorarse. Su tercera esposa sería Olga Ardillas, con quien estuvo casado desde 2002 a 2006. En este caso las cosas acabaron mal, pues ella lo demandó por maltrato doméstico, mientras que él la acusó de robo.
Incluso Olga fue detenida por haberse llevado una camioneta propiedad del cantautor. Pero ella no se dejó y contrademandó. Después de 9 meses de litigio, ella ganó en el caso de robo, pues demostró que no había sucedido. Sin embargo, perdió el juicio por maltrato doméstico, del cual el músico fue exonerado. A fines de 2008, Armando otra vez se volvió a enamorar. Tuvo una relación con Gloria Caballero, con quien se dice también contrajo matrimonio. Lo que sí se sabe es que el amorío apenas duró 7 meses, pues luego de presentarla a la prensa en enero del 2009, terminó con ella 7 meses después. Y cuando todo parecía perdido, Armando Manzanero sentó cabeza con otra mujer, Laura Elena Villa, con quien estuvo hasta el día de su partida. Laura Elena era 36 años menor que él. A pesar de eso, tuvieron una relación larga que coronaron con una boda realizada en 2014. Laura Elena Villa era madre de hijos y con él estuvo hasta el día en que pereció. Le tocó por ley la mitad de la herencia. Era una mujer grande, alta, corpulenta, y como se puede ver en las fotos. Así que hoy, cuando su nombre, el de Armando Manzanero, se menciona, se habla del compositor. Pero quienes realmente lo conocieron saben la verdad más suave y más humana, que fue un hombre hecho de afectos, un navegante del amor, un creador de melodías y sobre todo, un creador de hijos. El alma que nunca dejó de buscar el acorde perfecto, y aunque nunca lo encontró del todo, sus hijos, todos los 7, cargan la música que él dejó en el mundo. Pero solamente uno, Juan Pablo, es el encargado de seguir con su legado como músico, demostrando que no siempre en la familia hay ecuanimidad ni perfección, sino que están hechos de diferentes maneras de pensar, aunque sean hijos de un mismo padre. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Armando Manzanero Canché nació en Ticul, Yucatán, un 7 de diciembre de 1935. Algunas fuentes mencionan a Mérida como su lugar de nacimiento, pero fue en Yucatán donde vivió en una casa de paja. Hijo de doña Juana Canché, quien tocaba la jarana jarocha, y su padre, el viejo Santiago Manzanero, músico y uno de los fundadores de la orquesta típica Yucalpetené. Mientras lo introdujeron al mundo de la música desde temprana edad, fue registrado el día 25 del mismo mes y año. La Galería de Arte de Ticul lleva el nombre de la progenitora Juanita Canché de Manzanero. Armando iniciaría en el mundo de la música a los 8 años. Sí, a los 8. En 1950 compone su primera melodía titulada Nunca en el Mundo. Al año siguiente, inicia su actividad profesional como pianista y más tarde como director musical. En el 62 obtiene el 5º lugar en el premio Festival de la Canción Palacio de Bellas Artes de México. Su fama llegaría a tal punto que en 1970 el cantautor estadounidense Sid Wayne, quien componía canciones para Elvis, versionó su canción Somos Novios en inglés, titulada It's Impossible. En 1978 obtiene el primer lugar en el Festival de Mallorca. También fue productor. Y en el 96 compuso el tema para la novela Nada Personal, que también se llamaba Nada Personal. El 7 de diciembre del 2020 hizo una fiesta para celebrar su cumpleaños, desoyendo todas las recomendaciones de evitar aglomeraciones por la pandemia. Lamentablemente,
tenían razón los críticos, porque el 17 de noviembre del 2020 fue diagnosticado con neumonía y posteriormente fue internado en la Ciudad de México. 11 días después pereció por complicaciones del COVID. El 28 de diciembre de ese año, sus restos serían vueltos cenizas y trasladados a Mérida, en Yucatán, donde nació y donde hay una casa museo en su honor. Así que, como dicen por ahí, dicen que algunos hombres nacen con un acorde en el pecho, una cuerda tensa que vibra con cada amor, con cada despedida y con cada hijo que llega como una melodía nueva. Así era él, un compositor hecho de silencios y atardeceres, un hombre que no le temía al amor, pero sí a la soledad. Sus 7 hijos, como 7 notas que marcaron el pentagrama de su vida. Así pasó, cada uno llegó a su manera. Unos con la fuerza del trueno, otros con la dulzura del alba. 4 nacieron del único matrimonio que resistió los vientos del tiempo. Ese primer amor que le dio hogar, olor a café por la mañana y un retrato familiar que, aunque hoy conservo su brillo en su tiempo, de lo que quizá un día fue. Pero la vida caprichosa lo llevó por otros caminos. Se casaría 4 veces más, como quien cambia de tono buscando la armonía exacta. Sin embargo, los otros 4 matrimonios que tuvo fuera de su primer matrimonio no le regalaron hijos. Fueron estaciones pasajeras, roces de destino, que no se quedaron en el tiempo suficiente para sembrar raíces. Solamente su última mujer fue la que se quedó con él, pero nunca tuvo hijos. Los otros 3 hijos que tuvo, diferente a los 4 mayores, fue con su pareja, fuera de todo contrato, fuera de anillos, fuera de promesas selladas ante un juez o un altar. Llegaron del amor libre, de noches sinceras y de mujeres con las que no se casó, pero que marcaron su historia con la misma fuerza que los nombres escritos en documentos oficiales, porque los hijos lo sabían, y él mejor que nadie también, que los hijos no se clasifican por papel alguno, todos vibran igual del corazón. Él nunca lo dijo abiertamente, pero en sus canciones asomaba la verdad. Su vida afectiva era un mapa complejo, un archipiélago de despedidas, un continente de encuentros y una brújula a veces perdida. 5 matrimonios, 7 hijos con otra mujer con la cual no se casó, Cristina Blum. Incontables canciones y un alma que siempre buscaba un lugar donde quedarse, aunque fuese solo por un momento. Hoy el mundo recuerda como un gran compositor Armando Manzanero, y eso quizás realmente es lo que cuente. Y es que para un hombre que ganó tanto, posiblemente lo más importante que haya dejado en cuanto a la herencia fue el catálogo de todas sus canciones, más de 800, porque a diferencia de otros cantantes, las canciones de Armando Manzanero pertenecían a él. Por eso dicen que su fortuna vale más de 40 millones de dólares que les dejó, en caso de que quieran vender los derechos de las canciones de Armando Manzanero. Lo único cierto es que cada vez que suena una canción le pagan a ellos una regalía, que no sabemos a ciencia exacta a cómo sale cada uno, pero nos imaginamos que muy bien. A todos menos a Rodrigo Manzanero, que fue el único que desheredó a Armando Manzanero. El resto recibe cada uno su mensualidad por las regalías. Así que con un catálogo de más de 800 canciones que dividen a sus hijos, pues unos quieren venderla y otros no. Pero una cosa es cierta, que tarde o temprano, para muchos terminarán vendiéndolas.